Presentamos Signos Vitales. Signos Vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos Vitales, con el pastor José Brown. Muy buenos días, amigos, amigas, buscadores e inquietos de las verdades eternas. Que el Señor nos guíe a través de su palabra preciosa. Texto extraordinario, hombre. Como Gabriela Mistral decía, la Biblia es el libro. No sé cómo puede vivir alguien de espaldas a su contenido. A veces despreciamos el conocimiento y la lectura de este precioso texto que no contiene verdades antiguas, contiene verdades eternas, porque Dios es el Dios del ayer, del hoy, del mañana y el de siempre. Bueno, un saludo cordial y vamos de una vez a la celebración de uno de los acontecimientos más hermosos en la historia sagrada, y fue la visita del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo a la tierra. Y eso se encuentra al comienzo de la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y vamos a mirar allí tres elementos de ese glorioso día, cuando Jesús, después de estar con nosotros, morir por nuestros pecados, ser sepultado, murió y fue sepultado, ¿no? Porque hay por ahí gente que está hablando y poniendo en tela de juicio la muerte, la sepultura. Murió, fue sepultado y salió. Y durante 40 días se presentó. Y en el día 50, o sea, 50 días después de su muerte, cuando se está celebrando la fiesta de las semanas, la fiesta de las cosechas, hubo un estruendo grande y un viento recio, y los apóstoles esperaban con un grupo de muchos discípulos, y llegó el don del Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre ellos. Entonces miremos hoy Pentecostés, don, no confusión. Yo les invito a Hechos capítulo 2, del 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo y un viento llenó la casa donde estaban sentados. Aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre la cabeza de cada uno de los que estaban allí. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron con un fenómeno extraordinario: hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Esas lenguas son una dádiva según Dios por el Espíritu Santo quiere repartir. No es como yo quiera, es como Él quiere. Y dice entonces: en ese tiempo moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, porque estaban en la fiesta después de la Pascua. Cuando Jesús murió, a los 50 días había la fiesta de las semanas o de la cosecha, según el texto de Levíticos 23. Entonces ellos estaban en fiesta. Entonces dice el texto allí que, verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos y de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando escucharon el estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿no son estos todos galileos los que nos hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y mire usted la variedad de personas y de lenguas que había en ese entonces en Jerusalén. Dice que había pardos, medos, elamitas, gente que vivía en Mesopotamia, que habían venido a Judea, venían de Capadocia, del Ponto y en Asia, en Frigia y Pánfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene,
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, todos oían hablar a los discípulos después de Pentecostés en sus propias lenguas, y estaban atónitos, perplejos, confusos, diciendo, ¿qué quiere decir esto? Y otros pensaban, dándole una explicación a ese fenómeno de lenguajes, hombre, deben ser que están borrachos. Ese es pues el cuadro que pinta y redacta históricamente Lucas en el capítulo 2 del libro histórico de Hechos. Fue la visitación del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu. Y yo quiero mirar tres cosas. Primero, la unidad. El Espíritu Santo fue derramado sobre el mundo en Pentecostés para unir a todos los pueblos bajo un mismo lenguaje. ¡Qué lindo! Al contrario de lo que pasó en Babel. En Babel, por allá en Génesis capítulo 11, Dios quería que todo su pueblo llevara el mensaje por todo el mundo y lo esparciera. Y ellos lo que hicieron fue quedarse en un solo lugar y construir allí su hábitat, su status quo. Entonces, cuando Dios vio que ellos no iban a desistir de estar allí juntitos, confundió las lenguas en Babel, y entonces eso hizo que tuvieran que desplazarse por todo el mundo. En Pentecostés, todas esas lenguas entendían en cada uno de sus lenguajes las maravillas de Dios. Entonces yo pienso que un primer mensaje de Pentecostés tiene que ver con el lenguaje que Dios quiere que todos los seres humanos escuchen en cada uno de sus lenguas, que Jesús es Dios. Porque el Espíritu Santo fue enviado exactamente a buscar esa unidad, a hablar el mismo lenguaje, un solo tema y una señal. La unidad. Todos en este momento en el mundo entero escuchan en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Ese es el tema, versículo 11. Oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. A mí me honra mucho que en este espacio, Signos Vitales, y en español, yo pueda dirigir el mensaje en la lengua de Castilla y León, en la lengua ibérica heredada, en el español hermoso, para decirle a las gentes, amigos, amigas y buscadores, las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Yo pienso que hoy día este don, que no debe generar confusión, porque ya lo veremos en la segunda parte del programa, que con el don de las lenguas, que es un don que especialmente Dios entregó para que todos escucharan en su propio lenguaje las maravillas de Dios, se ha convertido, sobre todo en la iglesia de Corinto, en un problema. Entonces hay que entender qué es un lenguaje y qué es una glosolalia, qué es un lenguaje divino o qué es un lenguaje de las emociones, un balbuceo, que es muy distinto a las lenguas o idiomas que están narrados en el histórico libro de los Hechos. Entonces, un primer mensaje de Pentecostés es la unidad, todos entendiendo las mismas palabras. Segundo, el tema, que todos escuchen en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Dios creador, qué maravilla. Dios redentor, qué maravilla. El Dios que interviene en la historia, qué extraordinario. El Dios que tomó forma humana en Jesús. Esas son noticias maravillosas. El Dios que se subió a la cruz por tu culpa y la mía para derramar su sangre, que era lo establecido en el Antiguo Testamento, que sin derramamiento de sangre no hay perdón y remisión de pecado. Él es el Cordero de Dios. Qué maravilla de mensaje. Que fue sepultado porque la paga del pecado era muerte y alguien tenía que morir por mí, por eso Jesús murió y fue sepultado.
pero como vivió sin pecado, resucitó de los muertos. ¿No le parece unas maravillosas enseñanzas y mensajes, amigos y amigas? Entonces, el propósito de Pentecostés es un don, pero no para confusión, sino para unidad, para que cada uno en su propia lengua escuche el maravilloso mensaje que tiene Dios para nosotros. Y en tercer lugar, antes de la música, mire usted lo que pasó. Están borrachos. ¿Qué quiere decir esto? Verso 14, Pedro se puso de pie y les dijo: varones, ellos no están borrachos, no están ebrios. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros tiempos Dios derramará su Espíritu Santo. Bueno, Pentecostés es unidad. Pentecostés es que todos en cualquier lugar oiremos las maravillas de Dios en nuestros propios lenguajes vernáculos, en nuestros lenguajes maternos. Y en tercer lugar, es la inauguración de los tiempos finales. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo visitaba y volvía. En el Nuevo Testamento, después de Pentecostés, vino para quedarse, para convencernos de pecado, para llevarnos a Jesús, para hacernos entender las maravillas de Dios y para que usted y yo, por la fe en Jesús, seamos salvos. O sea que hace 2000 años de Pentecostés a esta parte, Dios derramó su Espíritu, formó la iglesia, ese día se fundó la iglesia, todos los que el Espíritu Santo sella, esos son la iglesia, para que proclamemos este mensaje. Y estos son tiempos postreros, y estamos en el fin de los tiempos postreros.